Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en tu vida? Mira, hoy día quiero seguirte suministrando más conocimiento y vamos a ver un poquito de la trigonometría, de la parte de reducción al primer cuadrante. Me piden ayer el valor de seno de 3450 grados. ¿Cómo se forma este ángulo? Es un ángulo inmenso. Vamos a ver un poquito de eso. Quiero que veas este detalle. Cuando se trata del ángulo de 0 grados, su lado inicial imagínate que es el verde. Y su lado final es el que está arriba, es uno que se ve de azul. Está uno encima del otro así. Entonces en ese caso el ángulo es nulo, es ese 0 grados. Y el lado final, el que no sé si lo ves, está de azul encimita, están superpuestos, empieza a girar. Y vamos a suponer que ha girado un poco, ¿ya? Mira, te lo voy a mostrar. Ahora ha girado hasta acá, el lado final. Es el ángulo de 270 grados. Acá está su lado inicial y acá está su lado final. Voy a girarlo 90 más. Mira qué sucede. Cuando eso sucede, se llega a 360 grados. Y acá se ve un detalle, que el lado final de 360, que es lo que yo quiero que veas, el lado final nomás, coincide con el lado final de 0 grados, que también estaba ahí. Siempre que tengas dos ángulos en la trigonometría cuyos lados finales coincidan, realmente están superpuestos ellos, están uno encima del otro, se dice que estos ángulos son coterminales. Lo voy a colocar. Y eso es una tremenda ventaja, ¿sabes por qué? Porque los valores de sus razones trigonométricas son los mismos. Por ejemplo, si te piden seno de 0 grados, es lo mismo que seno de 360 grados. Si tú calculas tangente de 0 grados, tiene el mismo valor que tangente de 360 grados. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que saber. Entonces, así vamos a girarlos un poquito más. Si había llegado a 360 y lo giro 90 más, 360 más 90 te da 450. Quiere decir que 450 estaría ahí. Y si tú puedes ver, 90 grados y 450 tienen el mismo lado final. Por lo tanto, estos dos son ángulos coterminales. Y sus razones trigonométricas tendrán el mismo valor. Entonces, de esa manera se empiezan a formar ángulos cada vez más grandes. Este ángulo, el del ejercicio, se es formado así, seguramente con muchas vueltas. Vamos entonces a resolver lo que nos piden ahora. Lo que tienes que hacer es, como siempre que te dan ángulos grandes, es dividirlo al ángulo entre 360 grados, que es el valor de una vuelta. Vamos, voy a colocar ahí la división, que es intrascendente, porque tú debes de saber. Y te voy a decir qué se hace. Ahí está la división. Y entonces lo que tú tienes que hacer acá es simplemente trabajar con el residuo. Es decir, vas a hacer esto. Se va a cumplir que seno de 3450 va a ser igual a seno de 210 grados. Lo que va a pasar es que el ángulo grande y el de acá son
coterminales tienen el mismo lado final, si es que tú lo graficaras. Y sus razones trigonométricas tienen el mismo valor. Entonces, basta con que tú calcules el seno de 210. Y es lo mismo que seno de 3450 grados. Antes de continuar, no te olvides que es un requisito para que veas esto, que hayas visto el video anterior de reducción al primer cuadrante. Ahí te había explicado lo siguiente, de que el 210, si tú lo ubicas en el plano cartesiano, se ubica en el tercer cuadrante. Veámoslo. Ahí está el gráfico. Acá, más o menos por ahí estaría 210. Y como tú puedes ver, los ángulos cuadrantales que lo rodean son el 180 y el 270. Para reducir esto al primer cuadrante, tú puedes utilizar cualquiera de estos dos. Depende de tu gusto. Si tú usas el 180, tendrías que poner así. Porque esto es lo mismo que esto. Por eso le he puesto más 30 para que dé 210. Y si tú usas el 180, según las reglas que te expliqué, te voy a dejar el link de ese video, ¿ya? Del video anterior. Si es que tú decidieras usar el 180, acá se coloca la misma razón trigonométrica que está aquí. Entonces seno tiene que poner. Y no interesa si acá va más o va menos. Tú vas a poner este ángulo. Así. Y finalmente, aquí hay que colocar un signo. A veces es más, a veces es menos. ¿Cómo saber qué signo voy a poner ahora? Simplemente te averiguas el seno de 210, qué signo tiene. Y para eso había un esquema. El esquema era así. De que en el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente de cualquier ángulo del tercer cuadrante va a salir positivo. Por lo tanto, como el seno no está mencionado acá, quiere decir que el seno de un ángulo del tercer cuadrante será negativo. Por lo tanto, seno de 210 es negativo. Y si es negativo, ese signo que has investigado se le pone acá. Y listo. Algo que no es tan conocido como el 210, se ha averiguado de que es equivalente al negativo del seno de 30. Y el seno de 30 ya es conocido. Simplemente ahí le colocas el valor de seno de 30. De esa manera se llega a saber cuánto vale el seno de este ángulo tan grande. Y eso es todo. Así debes de proceder. Me voy. Ya te enseño más en cualquier momento. ¡Chao!